La mañana empezaba tranquila, un día de descanso en casa, que prometía calma. Hasta que Huyen salió al huerto. Allí frente a sus ojos estaba el bancal de coles más grande arrancado de raíz, las plantas tiradas sin cuidado sobre la tierra. No faltaba nada de valor. Pero la sensación de que alguien había entrado sin permiso le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Mientras Huyen intentaba recomponerse y seguir con las tareas del huerto, Maya no paraba de insistir en llevar a Bibi al campo para desenterrar rizomas y plantarlos de nuevo. Entre el trabajo, la niña y la inquietud que no se iba, Huyen trataba de mantener la calma para que el día no se torciera del todo. Lo que ella no sabía era que alguien había pasado por la casa muy temprano, se había quedado observando el huerto durante un buen rato y llevaba consigo una mesa de madera para que la niña estudiara. Y esa visita, aparentemente inocente, iba a desencadenar una cadena de malentendidos difíciles de explicar. ¿Quién entró realmente en el huerto? ¿Por qué arrancó las coles y las dejó allí? Y esa mesa era un regalo o el inicio de un nuevo conflicto. Quédate hasta el final porque en solo una mañana, un día normal, se transforma en una historia que no deja indiferente a nadie. Ese día Huyen se queda en casa con la idea clara de aprovechar el tiempo para trabajar en el huerto y preparar nuevas plantas. Desde primera hora de la mañana, organiza semillas, revisa la tierra y observa qué se puede reutilizar o plantar de nuevo. Para ella cada rincón del terreno cuenta. Y dejar una parcela vacía siempre le parece un desperdicio. Mientras trabaja, va explicándole a Bibi cómo reconocer los tubérculos que sirven como semilla, especialmente el taro que luego dará nuevas plantas. Le habla con paciencia, casi como si el pequeño pudiera entenderlo todo, mostrándole las formas, el tamaño y la parte que se debe guardar para plantar. Es una escena sencilla, pero refleja esa manera tan natural que tiene de integrar el trabajo con la vida familiar. En medio de esas tareas, a Huyen se le ocurre una idea práctica. Recuerda que el huerto de la tía Nam, donde crecen plantas de cana, lleva tiempo abandonado. Nadie las ha recogido ni las aprovecha y la tierra está ahí amplia y desaprovechada. Piensa que sería buena idea ir a desenterrar algunos rizomas y traerlos a casa para plantarlos. Así el terreno no se desperdicia y con un poco de trabajo podrán tener nuevas plantas sin gastar dinero. Cuando Maya escucha el plan, se emociona enseguida. Le pide a su madre que la deje ir con ella, y como no podía ser de otra forma, insiste en llevar también a Bibi. Está convencida de que los tres pueden ir juntos al campo y ayudar. Huyen duda un momento. Sabe que con niños todo se hace más lento, y que necesita concentrarse para trabajar bien, pero al ver la ilusión de Maya, termina aceptando. Para evitar problemas, Huyen decide atar a Bibi al andador, asegurándose de que esté bien sujeto. Le explica con calma a Maya que su responsabilidad será vigilar a Bibi en todo momento, que no lo deje alejarse y que esté atenta a cualquier cosa. Le recuerda que ella necesita tiempo y tranquilidad para poder trabajar y que solo podrá hacerlo si Maya cumple con lo que le promete. Maya asiente con entusiasmo. Se siente mayor importante, como si le hubieran confiado una misión especial. Toma el encargo muy en serio y se coloca al lado de Bibi hablándole y animándolo, orgullosa de poder ayudar. Mientras tanto, Huyen recoge las herramientas necesarias y se prepara para salir. En su cabeza repasa lo que quiere hacer: ir al huerto abandonado, elegir los rizomas más sanos, traerlos a casa
y empezar a planificar dónde plantarlos. No es un plan grande ni complicado, pero es parte de ese esfuerzo constante por mejorar poco a poco. La escena transmite una sensación muy clara. No se trata solo de trabajar la tierra, sino de construir algo en familia. Huyen no separa la vida doméstica del trabajo. Todo ocurre al mismo tiempo, mezclado con niños alrededor con pausas y explicaciones. Aunque el día promete esfuerzo, también hay una calma particular. No hay prisas extremas ni presiones externas. Es un día para hacer las cosas a su ritmo, para aprovechar lo que se tiene a mano, y para enseñar a los pequeños el valor del trabajo y del cuidado. Así, entre herramientas, tubérculos y risas infantiles, Huyen empieza la jornada con una idea muy clara: cada pequeño gesto cuenta. Plantar hoy es pensar en el mañana. Y hacerlo en compañía, aunque sea más lento, también es una forma de sembrar algo que va más allá del huerto. Mientras tanto, en su propia casa, la abuela no logra quedarse tranquila. Da vueltas, se sienta y se levanta con la cabeza llena de pensamientos. Le preocupa que el abuelo vaya a ver a Maya, que la niña diga algo sin querer, alguna frase inocente, que despierte sospechas y vuelva a generar problemas. En su mente, cualquier palabra fuera de lugar puede convertirse en un detonante. Cuanto más piensa, más inquieta se siente. Finalmente toma una decisión. Sale de casa con la idea de hablar antes con Huyen. No quiere discutir, se dice a sí misma, solo dejar claro que si se cruzan con el abuelo, es mejor no comentar nada. Que Huyen tampoco permita que Maya hable de más. Para la abuela, es una forma de prevenir conflictos, aunque en el fondo haya también miedo y desconfianza. Mientras camina, recuerda algo que vio tiempo atrás: la niña estudiando en una mesa de bambú vieja y irregular, con la superficie desigual. Aquella imagen se le quedó grabada. Entonces se le ocurre llevarle una mesa de madera, que tiene en casa, más firme y lisa, para que la nieta pueda estudiar mejor. Piensa que es un buen gesto. También piensa que será más fácil hacerlo cuando Huyen no esté en casa. Así evitará que se lo rechacen por orgullo o por incomodidad. De vuelta en casa, limpia la mesa con cuidado, quita el polvo, la deja presentable. Llama a un transporte y se la carga, convencida de que está haciendo lo correcto. No avisa a nadie. Todo forma parte de ese plan silencioso que ha ido construyendo sola. Al llegar a la casa de Huyen, se encuentra la puerta cerrada. No hay señales de que haya nadie dentro. El conductor espera, así que decide rodear la casa y asomarse al huerto. Y es entonces cuando se detiene. El jardín está muy bien cuidado. Las plantas crecen fuertes. Los tomates lucen rojos y brillantes. Y las coles se ven grandes y sanas. La escena le provoca una mezcla de admiración y algo más difícil de reconocer. Durante unos segundos solo observa. Piensa que da gusto ver un huerto así tan trabajado. Luego, casi sin darse cuenta, surge otro pensamiento: coger solo un par de tomates para cocinar en casa. No parece gran cosa. Se convence de que no pasa nada por llevarse unos pocos. Alarga la mano, los recoge y los guarda. Pero no se detiene ahí. Su mirada se fija en la col más grande, la que destaca sobre las demás. Aparece una idea rápida e impulsiva: si va a llevarse algo, mejor que sea lo que más vale. Ya que cojo la grande, se dice. Arranca la col de raíz con un tirón y la esconde en la bolsa, mirando de reojo para asegurarse de que nadie la ve. El conductor sigue esperando, distraído, sin prestar atención a lo que ocurre en el huerto.
Todo sucede en pocos minutos, sin ruido, sin testigos. La abuela regresa con la mesa y con las verduras ocultas, convencida de que nadie notará nada. En su cabeza no hay una sensación clara de estar haciendo algo mal. Más bien es una mezcla confusa de derecho, costumbre y justificación. Es la lógica de alguien que, sin darse cuenta, cruza una línea muy fina entre ayudar y apropiarse de lo que no es suyo. Lo que la abuela no imagina es que ese gesto aparentemente pequeño será el origen de una nueva confusión. Que ese huerto tan cuidado no es solo tierra y plantas, sino el resultado de mucho esfuerzo. Y que arrancar algo de allí, aunque parezca insignificante, tendrá consecuencias. Así, una visita que empezó con la intención de prevenir problemas y llevar un regalo termina sembrando la semilla de un malentendido mayor. Porque a veces las decisiones tomadas en silencio, sin preguntar y sin pensar en el otro, son las que más ruido hacen después. Justo en ese momento, la abuela se cruza con el abuelo. El encuentro es inesperado y desde el primer segundo incómodo. Él se detiene al verla y percibe algo extraño en su actitud. La nota nerviosa, evitando la mirada, con la mano entrando y saliendo del bolsillo de manera inquieta. Esa pequeña torpeza despierta de inmediato sus sospechas. El abuelo le pregunta qué hace allí. Ella responde rápido, quizá demasiado, diciendo que ha venido porque echa de menos a la nieta y que ha traído una mesa de madera para que la niña pueda estudiar mejor. Explica que la mesa no es nueva, pero es lisa y firme, mucho más adecuada que la vieja mesa de bambú, donde Maya solía hacer los deberes. La conversación sube de tono poco a poco. El abuelo no oculta su confusión. Le reprocha que un día diga que no quiere saber nada de Huyen ni de su hija, y al siguiente hable de cuánto echa de menos a la niña. Le cuesta entender esas contradicciones y se lo dice claramente. Para él ese ir y venir emocional solo genera más problemas y más distancia. La abuela se defiende. Dice que todo lo que hace es por la nieta, que no piensa en nadie más. Insiste en que la mesa es para ayudarla a estudiar, para que escriba mejor, para que no se canse. En su voz hay orgullo, pero también una necesidad evidente de justificar cada gesto. No reconoce ningún error. Para ella sus intenciones bastan para explicarlo todo. Como no hay nadie en casa, la situación queda en un punto muerto. No pueden hablar con Huyen ni con Maya. No pueden dejar la mesa ni aclarar nada más. La tensión queda suspendida en el aire sin resolución. Finalmente la abuela decide marcharse. Llama a un mototaxi y se va sin mirar atrás, dejando al abuelo solo con sus pensamientos. El abuelo la observa alejarse cada vez más inquieto. No entiende por qué vino sin avisar, por qué se va así, ni qué pretendía exactamente. La escena le deja una sensación amarga. Empieza a temer que su visita no haya sido tan inocente como ella dice, que quizá vino a remover cosas que aún no están resueltas. Mientras el motor del mototaxi se pierde en la distancia, el abuelo permanece quieto unos segundos más. Siente una mezcla de preocupación y cansancio. No sabe si la abuela ha venido con buenas intenciones o si sin querer ha creado un nuevo problema. Solo tiene claro que algo no encaja del todo. Para él, la familia se ha convertido en un terreno delicado, donde cada gesto, por pequeño que sea, puede provocar un conflicto mayor. Y esa mañana, lo que parecía un simple intento de llevar una mesa para que la nieta estudiara mejor, ha terminado dejando más preguntas que respuestas. Sin saberlo, ese cruce casual entre ambos ha añadido otra capa de malentendidos a una situación ya frágil. Y aunque ninguno de los dos lo dice en voz alta,
Los dos sienten que esa visita no se quedará ahí, porque en las familias donde hay resentimientos antiguos, incluso los gestos que nacen del cariño pueden acabar envueltos en desconfianza. El abuelo se marcha lentamente con la sensación de que algo se está desmoronando, sin que nadie se atreva a decirlo claramente. Y mientras camina, no puede evitar pensar que a veces querer hacer el bien no es suficiente si no se habla con honestidad y a tiempo. Después de un rato, Huyen regresa a casa junto a Maya y Bibi. El día continúa como siempre entre tareas del huerto y preparativos para la comida. Maya está especialmente contenta porque ha visto la mesa nueva y enseguida la adopta como su rincón de estudio. Dice que quiere usarla para hacer los deberes, para dibujar y para aprender mejor. Huyen la escucha sonreír, mientras sigue trabajando, contenta de verla ilusionada por algo tan sencillo. Sin detenerse demasiado, Huyen retoma el ritmo del día. Mientras remueve la tierra y ordena las plantas, va pensando en el futuro. Comenta que quiere plantar Dong Rieng para que el año siguiente puedan vender los tubérculos y así tener un pequeño ingreso más. También aprovecha para cocer diferentes raíces Dong Rieng, patatas boniato. Alimentos simples pero que llenan el estómago y ayudan a pasar el día. Entre una cosa y otra prepara el arroz, da de comer a las gallinas y mantiene la casa en movimiento constante. En medio de esas tareas, Huyen menciona un asunto que le preocupa. Habla de Thomas, que pronto volverá, y de la posibilidad de que lleve a Bibi a revisar su pierna. Dice que en casa no hay dinero para tratamientos, así que esa ayuda puede ser importante. No lo dice con dramatismo, sino como parte de la realidad diaria, asumida con serenidad. El día avanza y de repente ocurre algo extraño. Al pasar por el huerto, Huyen se da cuenta de que una de las coles ha sido arrancada de raíz. Lo raro es que no falta nada más. La col está allí tirada sobre la tierra como si alguien la hubiera arrancado y luego la hubiera dejado. No hay señales claras de quién pudo haber sido. Huyen se queda pensativa. La primera idea que le viene a la cabeza es que alguien ajeno haya entrado al huerto. Esa posibilidad la inquieta más que la pérdida en sí. No se trata de una col, sino de la sensación de que su espacio ya no es del todo seguro. Empieza a pensar que quizás sea necesario hacer un pequeño portón o una valla. Más tarde se lo comentará a Ye para evitar que cualquiera entre sin permiso. Aún así, no se detiene. Está cansada, pero sabe que no puede dejar que una preocupación la bloquee. Recoge la col, revisa el resto del huerto y continúa con lo que estaba haciendo. Da de comer a los niños, pela un boniato para Maya y organiza las cosas para la siguiente comida. También aprovecha para plantar algunas verduras, más convencida de que cuanto más cuidado esté el huerto, más estabilidad tendrán. Maya come con ganas sentada cerca de su nueva mesa, orgullosa de su espacio. Bibi se mueve alrededor observando todo. La casa no está en silencio, pero tampoco hay caos. Es ese tipo de ruido suave que acompaña la vida diaria. Al caer la tarde, el cansancio se nota en el cuerpo de Huyen. Sin embargo, no se queja. Se limita a seguir adelante con la esperanza de que las cosas poco a poco se vayan asentando. Sabe que no todo se puede controlar, pero también sabe que el trabajo constante es la única forma de sostener lo que tiene. Ese día no termina con respuestas claras sobre la col arrancada, ni con soluciones inmediatas. Termina con algo más sencillo y más real: una mujer que sigue cuidando de su huerto, de sus hijos y de su hogar incluso cuando las dudas aparecen. Para Huyen, esa constancia es la manera de mantener el equilibrio.
y confiar en que con el tiempo todo irá encontrando su lugar.